Vamos a hacer una situación real. Aquí les traigo lo que es la consolidación de varias tablas. Son una serie de facturas y que deben consolidar para determinar cuántos FDI se generaron y su respectivo importe. Por decir, esta es la tabla o es el resumen que cada mes tienen que hacer la determinación de los ingresos a través de estas facturas. Ellos tienen que hacer referencias a los subtotales. Por decir, vamos a ver aquí que dice que en la serie A, en la B343, este total lo tienen que poner aquí en el resumen. Y luego tengo que poner, o tienen que poner, el importe del IVA incluido, 1.720 y 1.995. Estos totales hacen referencia a lo que es la serie A y lo tienen que hacer por la serie D y por la serie I, y esta es una actividad que tienen que hacer cada mes. Bueno, a través de Power Query podemos consolidar cada una de estas tablas y una vez consolidado poder hacer esta misma tabla que tenemos de forma tradicional, hacerla en una tabla dinámica de forma automática, con la ventaja de que puedo acomodar la información a como la necesite y con la garantía de que estos mismos valores son los mismos que me representa cada una de las tablas. Entonces, quédense en este tutorial. Vamos a aprender a consolidar estas tres tablas, hacer un consolidado y crear una tabla dinámica automática. Quédense, vamos a verlo, lo explicaré paso a paso, así que acompáñenme. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es la serie de facturas, en este caso la A, la D y la I. Vamos a convertirlas en tablas automáticas. Vamos a asegurarnos de que cada una de las columnas cuente con un encabezado y que tengan las tres tablas la misma estructura. Por decir, la serie A empieza desde la columna A hasta la T, la D de la A a la T y la I de la A a la T. Esto es importante porque al momento de consolidar necesitamos que tengan la misma estructura, el mismo número de columnas y que tengan los encabezados. De la misma manera que tenga el mismo nombre cada una de las diferentes columnas y que lo único que cambie, a lo mejor en este caso, es la serie. Bueno, ya que vimos las tres pestañas tienen la misma estructura y el mismo número de columnas, vamos a seleccionar cada una de ellas y la vamos a convertir en tabla. Vamos a apretar Control T, esta será la tabla número 1, escogemos la segunda serie, Control T, le damos a aceptar, tabla número 2, y la última serie, escogemos toda la base de datos, Control T, aceptar, y esta sería la tabla número 3. Vamos a hacer una consulta desde tabla. Vámonos a la parte del icono que dice de selección. Vamos a dar clic y se nos va a abrir el entorno de Power Query. Bueno, una vez que estemos en el entorno de Power Query, vamos a empezar a normalizar nuestra información, o en este caso, en términos sencillos, vamos a darle una limpieza a todos nuestros datos. Bueno, vamos a la columna que dice ID. Vamos a quitar los vacíos, los nulos. Vamos a darle a aceptar. Vamos a convertir las columnas de fecha, la fecha de emisión y fecha de timbrado, que sean tipo de dato fecha. Y en los valores, que es en este caso el IVA, el subtotal, descuento y total, vamos a ponerle que sean de tipo moneda. Vamos a darle en el menú cerrar y cargar en, escogemos la de tabla y vamos a decirle que en una hoja de cálculo existente. Vamos a escoger esta que le puse consolidado y lo voy a colocar aquí en la B5. Y vean, se me generó la misma tabla que tenía en lo que es la serie A, pero ahora con lo que es el entorno de Power Query. Vamos a dar una pequeña analizada a la información.
Y tenemos aquí un pequeño detalle. También estamos jalando los totales. Estos totales no los necesitamos. Entonces vamos a darle otra edición. Regresemos al entorno de Power Query. Le damos doble clic. Vamos a la parte de los folios. Vamos a quitarle los nulos, porque cada folio me va a representar una línea y ese nulo es donde tenemos un espacio o la sumatoria de cada uno de los valores. Cerramos y cargamos y vamos a validar. Y efectivamente ya no tenemos ese total por cada uno de los valores de los que tienen importe. Bueno, regresemos al entorno de Power Query y vamos a hacer ahora lo mismo pero con la tabla 2. Vamos a hacerlo de manera más rápida con este pequeño truquito. Vamos a duplicar. A este le vamos a llamar tabla número 2. Le damos doble clic para editar y le ponemos tabla número 2. En la serie de pasos de lo que es en la configuración de los pasos aplicados, vamos a la parte del origen y aquí en la barra le vamos a cambiar, en vez de ser tabla 1 va a ser tabla número 2. Le damos enter y acaba de hacer los mismos pasos que hicimos con la tabla número 1. Ahora vamos a duplicar. A este le vamos a poner tabla número 3. Regresamos a los pasos aplicados al origen y a este le vamos a poner tabla número 3. Vamos a darle cerrar y cargar para validar la información, nada más para que vean. Ahora vamos a ponerle en una hoja de cálculo nueva y vean, esta es la tabla número 1, esta es la tabla número 2 y esta es la tabla número 3. Todas están manipuladas o configuradas con el entorno de Power Query. Bueno, ahora vamos a consolidar esas tres tablas. Vamos de nuevo al entorno de Power Query, vamos a darle doble clic y a esta tabla número 1 de la consulta vamos a la parte del menú de inicio y vamos a decirle a anexar consulta para crear una nueva. Se nos va a ver este cuadro. Aquí vamos a, en este caso, a juntar esas tres tablas en una sola. Vamos a colocarle tres o más tablas. En este caso ya tenemos la 1, la 2 y la 3. Le damos clic a cada una de esas tablas y le vamos a dar a aceptar. Se acaba de crear una nueva y a esta le vamos a poner consolidado. Vamos a darle cerrar y cargar en una hoja de cálculo nueva y aceptar. Esta que dice consolidado sería la tabla 1, la 2 y la 3. Ahora sí, este sería nuestro consolidado. Voy a darles unos espacios y voy a cerrar aquí el entorno. Vamos a validar el consolidado y vamos a darnos cuenta por la serie. En este caso tenemos las tres series en una sola, la serie A, D y la I, con su respectiva fecha y los importes del IVA, el subtotal y el total. Ahora que tenemos nuestro consolidado, podemos hacer nuestra tabla dinámica. Vamos a insertar tabla dinámica. La vamos a colocar en esta pestaña de tabla dinámica, aquí en esta parte, y vamos a dejarla igual que el resumen. En este caso tiene la serie. Vamos a colocar la serie en el cuadrante de filas. Vamos a agregar lo que es el CFDI, que ese nada más es simplemente el conteo, y vamos a agregarle en la configuración del campo recuento. Le voy a agregar importe IVA incluido, que en este caso sería el total. Le voy a dar formato, moneda, el subtotal y ingresos ISR, que en este caso sigue siendo la columna de la izquierda. Vamos a coger un diseño gris, le cambiamos los encabezados para dejar los mismos. El número de CFDI, importe IVA incluido, subtotal, ingresos ISR, y ampliamos nuestro ancho de la fila.
Vamos a centrar la información y lo ajustamos. El diseño del informe lo voy a poner en formato tabular, quitar el autoajustar, quitamos los encabezados y ahora sí. Tengo los mismos totales que la forma tradicional, pero ahora en una tabla dinámica. Cuando tenga la siguiente información del siguiente mes, puedo borrar estos datos, agregar la nueva información, actualizar mi consolidado con darle a actualizar, y lo mismo hago en mi tabla dinámica y toda mi información va a cambiar para el siguiente mes. Esta es una manera de poder consolidar varias tablas en una sola, utilizar el entorno de Power Query y de manera automática crear toda esa información en una tabla dinámica. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial para que vean cómo se puede consolidar las diferentes tablas que podemos llegar a tener y hacerla en una sola de manera más práctica. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.